La Primera Guerra Mundial, la guerra que sorprendió al mundo por su devastadora cifra de víctimas. Averigüemos lo sucedido en aquella época. La Primera Guerra Mundial antes era conocida como la Gran Guerra. Fue el primer conflicto bélico a gran escala. Tuvo en total una duración de 4 años, desde el 28 de junio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918. Aproximadamente unas 15 millones de personas murieron dentro de esta guerra. Si lo comparamos con guerras anteriores, esta es una cifra realmente alarmante. Por fin Francia e Inglaterra habían resuelto sus diferencias que habían tenido año tras año dentro de toda la historia, ya que veían que Alemania estaba creciendo y creciendo exponencialmente. Por su parte, Rusia decidió unirse a estas dos naciones para ser aliados. A la alianza de estas tres naciones se le llamó la Triple Entente. El otro bando de la guerra era denominado como la Triple Alianza, formado por Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Estados Unidos llegó a formar parte de la Triple Entente, así como otros países más como Japón, Italia, etc. Al bando de la Triple Alianza se unieron también otras naciones, como el Imperio Otomano, el Reino de Bulgaria, etc. El detonante principal de esta guerra fue cuando asesinaron al archiduque de Austria, Francisco Fernando, y a su esposa. El asesino era un rebelde de Serbia. En Europa ya existía una gran tensión por una inminente guerra, pero este asesinato sirvió como una excusa para romper toda la tensión que había, que explotara y que todos los países se metieran en guerra unos a otros. Entonces inició la guerra. Todas las naciones de Europa se empezaron a declarar la guerra unas a otras sin control. Austria le declaró la guerra a Serbia, Rusia le declaró la guerra a Austria en apoyo a Serbia, Alemania le declara la guerra a Inglaterra y a Francia, Italia le declara la guerra a Austria, y así sucesivamente unos a otros. De la noche a la mañana, media Europa ya estaba en guerra. Esta fue una guerra demasiado moderna, por así decirlo. Todos los avances tecnológicos y armamentísticos ya estaban saliendo a flote. Nuevas armas, nuevos cañones, nuevos aviones, nuevos tanques, nueva artillería, ametralladoras, etc. Era una guerra también por ver quién tenía las mejores y más avanzadas armas. La forma de combatir más popular dentro de esta guerra fue la guerra de trincheras, donde se hacen excavaciones en la tierra y desde esas zanjas empiezan a disparar unos a otros, inclusive a kilómetros de distancia. Alemania dio el primer paso dentro de esta guerra, invadiendo Francia mediante Bélgica, pero los franceses lograron repeler este ataque de una gran manera. Entonces entablaron una guerra de trincheras en todo el frente occidental, Francia y Alemania, donde los franceses y los alemanes tenían cada quien su trinchera. La verdad es que fue un periodo muy aburrido dentro de esta guerra. Cada quien en su zanja, disparándose durante años sin que nadie diera un paso, sin que nadie se acercara, sin que nadie traspasara esas barreras. Los soldados morían más por enfermedades, por hambre, por infecciones que por los disparos, ya que las condiciones de esas trincheras eran muy insalubres. También se podría decir que fue el inicio de las armas químicas, donde se empezaron a crear los primeros gases venenosos para atacarse unos a otros. En 1917, Rusia se retira del conflicto debido a que estaba teniendo una revolución. Como vimos en el video anterior, era cuando el calvo de Vladimir Lenin estaba haciendo de las suyas en Rusia. Por más increíble que parezca, Alemania en ese mismo año, 1917, le hace una invitación a México para invadir Estados Unidos juntos. Esto con la promesa de devolverle las tierras robadas por parte de Estados Unidos. Pero México también se encontraba en plena revolución en ese año. Era también cuando el bigotón de Pancho Villa andaba haciendo de las suyas en México, tratando de derrocar al presidente Porfirio Díaz, etc. Ya no sabemos esa historia. Alemania ya se estaba quedando sin aliados y sin recursos, así que en 1918 no le quedó otra opción más que rendirse y aceptar los castigos de la comunidad internacional. En ese año se firmó el armisticio que ponía fin a todas las hostilidades. Ya en 1918 se firmó el Tratado de Versalles, en la cual se le imponían los castigos y multas a Alemania. Todo esto únicamente sirvió para sentar las bases a la Segunda Guerra Mundial. Como pueden ver, fue una guerra totalmente inútil. Fue una pérdida de dinero, fue una pérdida de tiempo, únicamente víctimas sin ningún sentido y sin ningún fin ni propósito. No se resolvió absolutamente nada y solamente le dio un empujón a la Segunda Guerra Mundial, que sí fue completamente muchísimo más devastadora que esta guerra. Lo único que hizo esta guerra fue dar pie al ascenso de Hitler al poder y a lo que vendría después, pero ya lo veremos en otro video. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y hayan aprendido bastante sobre lo que pasó en la primera mitad del siglo XX y cómo se le dio pie a la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Rolando y espero que tengan un excelente histórico día.
Domicilio, pues el domicilio de aquí. El nombre de la calle y número. Sí. De Fernando Quito. Ahí te dice número de calle, colonia y no sé qué. Es que dice domicilio, colonia, código postal. En domicilio pon el nombre de la calle, en colonia, pues pon la colonia. Y en el código postal es 31183. Población. Saluda.